49 minutos, volvemos con más información a Proyecto Puente por todos lados. Qué gusto saludar a nuestro apreciado Sebastián Barragán, mucho sin hablar contigo, mi estimado periodista de la Unidad de Investigaciones Especiales de Aristegui Noticias. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar en el programa con ustedes, Luis Alberto. Muy buenos días. Un saludo a todos. Igualmente mucho, hombre, sin hablar contigo, con ustedes. Ya ves la vorágine informativa en la que andamos todos, pero el Exactamente. tiempo les dio la razón y me da mucho gusto. Recuerdo perfectamente como la clásica, ¿no? Cuando sacas algo que incomoda a sectores y que es, o vaya, políticos o gobiernos y que un sector de la prensa se te viene encima. Digo, todos lo hemos vivido, ¿no? Eso no es Claro. novedad. Pero este caso es emblemático y sobre todo en el contexto y cómo ustedes lo dieron a conocer en su momento, grabaciones y todo lo que estaba pasando en torno al dirigente del PRI y que hubo quienes hasta lo defendieron. Sebastián, cuéntanos la historia y ponnos en contexto a los sonorenses frente a qué estamos. Claro que sí. Mira, fíjate que hace 8 años fue que la unidad de investigaciones que trabajaba con Carmen Aristegui publicó un reportaje que documentó que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en ese momento presidente del PRI-BF, que era como se conocía la capital, tenía una red de servicios sexuales a su cargo, la cual operaba con el presupuesto público, de tal forma que había una estructura para contratar y enganchar a personas que originalmente eran convocadas como edecanes o asistentes, pero que ya en las entrevistas de trabajo les informaban que en realidad tenían que proporcionar servicios sexuales y acompañamientos de diferente tipo a este dirigente del PRI de la Ciudad de México. Bueno, la historia del reportaje es que una reportera se infiltró, como respondió a la solicitud de este llamamiento para ser edecán en el PRI de la Ciudad de México, y fue superando varias etapas, grabó a las personas que trabajaban con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y donde se informaba de manera pues, muy gráfica, muy explícita los servicios que tenían que prestarle a este dirigente. Bueno, este reportaje se publicó hace casi 8 años, fue el 2 de abril de 2014, y como bien lo mencionaba, generó una respuesta muy fuerte en un primer momento por parte de este dirigente político, quien rechazó todas las afirmaciones, y posteriormente siguió una serie de ataques mediáticos ilegales, de tal forma que este dirigente político parecía que había librado todas las consecuencias legales de este reportaje, que en todo momento negó. Sin embargo, hay que destacar que varias de las denunciantes mantuvieron en todo momento la lucha para mantener vivos los procesos mediante amparos, mediante diferentes instrumentos jurídicos, obligaron a la entonces Procuraduría a que no diera carpetazo a este asunto, y bueno, ya con esta administración, una vez que se transforma en Fiscalía Autónoma de la Ciudad de México, deciden abundar en las investigaciones, esta nueva Fiscalía, porque determinaron que hubo investigaciones que no se realizaron de la manera adecuada. Bueno, eso fue en septiembre de 2020, y ayer difundimos los medios de comunicación aquí en la Ciudad de México, Aristegui Noticias y la revista Proceso, que ya existe una orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y 5 de sus colaboradores que participaron en esta red de servicios sexuales. ¿Qué es lo que falta, Luis Alberto? Que lo localicen y que lo capturen para que sea presentado precisamente a responder por estos delitos. ¿Qué fue de él después de la dirigencia del PRI? Yo le perdí la huella, la verdad. Fíjate que en un primer momento el PRI lo sacó, digamos, de los reflectores, dejó la dirigencia del PRI capitalino, estuvo, digamos, unos meses en la banca, pero posteriormente, una vez que diferentes investigaciones administrativas, por ejemplo, en el Instituto Electoral, en el propio PRI de la Ciudad de México y en diferentes espacios, pues se fueron cerrando porque no hubo en realidad avances, intentó regresar primero como candidato a un puesto en el Congreso. Sin embargo, también sus colaboradores, algunos de los cuales están hoy con orden de aprehensión, por ejemplo, San Mercedes Vaca Cortés, también poco a poco fueron regresando a la arena pública. Uno de los últimos eventos públicos que se conoce de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre es con el hoy dirigente del PRI de la ciudad, del PRI nacional, Alito, el campechano que ahora dirige el PRI nacional. Y como te comentaba, en realidad intentó regresar poco a poco en una estrategia como queriendo hacer ver que estaba libre de toda culpa, pero en realidad nunca pudo recuperar los espacios a los que aspiraba, que en su sueño político era ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Y esto quiere decir que entonces que el caso estuvo solo en stand-by? Es decir, porque se gira orden de aprehensión. ¿Qué significaría, Sebastián? Como dices, solo falta localizarlo.
Sí, el hecho de que haya una orden de aprehensión significa que el Ministerio Público retomó las investigaciones, como se mencionó en septiembre pasado, que estas investigaciones los llevaron a concluir que hay posiblemente delitos, en este caso están hablando de esos delitos de delincuencia organizada y de trata de personas, que estas conclusiones fueron presentadas ante un juez y que el juez las valida de tal forma que solicita que esta persona sea detenida para que inicie el proceso penal. Como se ha mencionado en diferentes espacios y como siempre se dice en este tipo de asuntos, prevalece la presunción de inocencia y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre tendrá la posibilidad de defenderse, pero en estos momentos lo que hay es una investigación que fue presentada ante un juez y el juez dice si hay elementos, vamos al proceso penal. Vamos, no se le había abierto, ¿verdad? Hay que quede claro, es decir, después de esto. Es la primera vez que prácticamente se le abre el caso y se lleva a cabo este proceso. Sí, es la primera vez que llegamos hasta esta etapa. En realidad lo que habíamos tenido antes era a denunciantes muy firmes que en todo momento presentaban sus alegatos ante la Fiscalía, ante la entonces Procuraduría, y la Procuraduría lo que dijo es vamos a investigar esto, ya sabes, como siempre dicen, tope hasta donde tope, sin importar a quién afectemos en términos políticos, pero en realidad nunca presentamos sus conclusiones ante un juez. Esa es la primera vez que llegamos hasta esta etapa y sí es importante destacar que ahora deberá ser capturado y posteriormente procesado de acuerdo a lo que marque la ley. ¿Cuántas denuncias tiene él, Sebastián? Mira, son por lo menos 3 denunciantes las que siempre han estado luchando en los términos de la red de servicios sexuales que existía desde el PRI, pero también hay procesos administrativos que en su momento intentaron hacer funcionarias del propio PRI que no llegaron a buen término. Sin embargo, aquí ahora lo que tenemos es, por ejemplo, ayer una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera precisamente por delitos que tendrían que ver con lavado de dinero en la modalidad de trata de personas, bueno, lavado de dinero producto de la trata de personas, por lo cual son por lo menos 2 campos, el directo, lo que tiene que ver con la red de servicios sexuales y aquellos delitos financieros que estarían asociados a este tipo de actividades. La verdad es que todavía falta que él sea presentado ante el juez y en ese momento es cuando se abrirá la baraja completa de las acusaciones. Vaya situación, fue hace 8 años, dijiste, se dio a conocer, 8 años exactamente. El 2 de abril se cumplirán 8 años de este reportaje. La verdad es que parecía que iba a quedar en este carpetazo y bueno, pues vamos a esperar, ¿no? A ver a qué conclusiones se llega. Bien, pues felicidades como siempre, mi estimado, todos sorprendidos, la verdad, y te reitero, a mí me da gusto porque pues en su momento, vaya, lo vivimos, lo informamos y desacreditaron a ustedes, a Carmen, de manera muy cruel, pues como siempre, ¿no? En ese momento, vaya, hubo intereses también que se confabularon para desacreditar toda la investigación, toda. Recuerdo perfectamente todo el debate y personajes de los medios muy conocidos, que no vale la pena mencionarlos para no entrar en debate, pero tampoco me sorprende porque sucede siempre cuando tú tocas esos intereses que te tienen que mandar a mensajeros o pistoleros, dependiendo del político, ¿eh? Y no nomás del PRI, de cualquiera, de Morena, digo, aquí en Sonora aquí lo vemos, aquí tocas a alguien de cualquier político, es decir, tiene sus voceros y vamos a decirlo, sus perros bravos, ¿no? Que salen a defenderlos. Y en este caso fue alguien del PRI y me da mucho gusto que el tiempo les está dando la razón de por lo menos este proceso y veremos en qué está, porque en su momento ni le movió nada el sistema en ese momento. Gracias, mi estimado. Saludos a Carmen. Abrazo. Buenos días. Te mando un abrazo. Saludos a todo el auditorio y estamos en contacto. Igualmente, Sebastián Barragán de Aristegui Noticias, en verdad, créanme, desacreditaron esa investigación al más no poder. Se le fueron encima a Carmen Aristegui, como siempre, es decir, son intereses que uno toca y que se exponen, pero lo más triste es ver cuando ocurre eso, a nosotros nos sucedía mucho, de que cuando sacas algo, mismos colegas u otros periodistas u otros noticieros salen a atacarte o a atacar o a desmentir, a hacer el trabajo sucio de la autoridad. Estoy hablando de manera general, no en nadie en lo particular, pero de que sucede mucho, o que un político o política se molesta
y manda a gente por delante a golpear o hacer campañas negras que son mismos periodistas o que se dicen periodistas, ¿no? Reitero, ocurre a nivel nacional, ocurre a nivel local y este es un claro ejemplo de ello. Va a decir usted, los priistas, los panistas, los morenistas, cualquiera que ostente y detenga poder y tenga la posibilidad de hacer eso, de desprestigiar o intentar, lo hace, ¿eh? Nótese la verdad, la ironía, no hace falta que sea solo de un color, en este caso fue él, del PRI, Cuauhtémoc de la Torre, pero sucede ya en cualquier nivel. Corte y vuelvo con más información. El uso lúdico de la marihuana que fue aprobado por la Cámara de Diputados ya de manera firme. Frente a qué estamos, hablaré con el diputado autor de la iniciativa y también con Omar Valderrama, director de Amor y Convicción. Estará también Carolina Raiza aquí en Proyecto Puente para que me diga todo sobre esa propuesta de que haya pues unidades móviles oficiales para atender a la población canina que están descuidados, dicen, por ejemplo, algunas unidades. Yo creo que sí puede haber sensibilidad en la Secretaría de Salud para apoyar. Vamos a escucharla a Carolina porque está interesante el planteamiento. Luis Alejandra Gándara también con un evento importante para las mujeres, las vacunas en Sonora, el tú por tú, Jesús Acuña y Bulmaro Pacheco y más.